Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda parte de los diálogos de la investigación del ITESO 2019. La Dirección General Académica y la Coordinación de Investigación y Posgrado organizan este encuentro para conocer el estado de esta importante actividad de la comunidad de la universidad, para fortalecer nuestros lazos como comunidad universitaria. Como punto culminante de este evento, tendremos nuestro tercer diálogo, Perspectivas de la Investigación en el SUG. Invito a la doctora Catalina Morfín López, directora general académica, para que modere nuestra última mesa de diálogo. Adelante, doctora. Gracias, Teli. Pues muy buenas tardes tengan otra vez todas y todos ustedes, estimados directores, profesores, investigadores, coordinadores de programas de posgrado, comunidad universitaria toda. Pues es para mí un gusto y un honor conducir este diálogo entre tres destacados rectores del sistema universitario jesuita. Agradezco a la Coordinación de Investigación y Posgrado la invitación a hacerlo y por supuesto que también le agradezco a nuestros rectores por su interés, disposición y tiempo para venir a este diálogo a conversar con nosotros. Gracias, David, gracias, Luis, gracias, Mario, sobre el papel de la investigación en la universidad y especialmente en las universidades del sistema universitario jesuita. Explico brevemente la mecánica que seguiremos para este panel. Primero, por supuesto, haré una breve presentación, breve en función de que queremos escucharlos más, aprovechar el tiempo para eso, breve presentación de nuestros tres panelistas. Luego los invitaré a que nos compartan su experiencia, sus reflexiones, sus visiones, sus imaginarios respecto del papel que tiene la universidad, que tiene la investigación, el papel de la investigación de la universidad jesuita, de acuerdo con tres acercamientos. El primer acercamiento tiene que ver con la formación, el ideario, la experiencia del espíritu jesuita relacionado con la investigación, con la producción del conocimiento. El segundo acercamiento tiene que ver con las prioridades y proyectos relevantes que ellos ven en relación con la universidad que están dirigiendo. Y el tercer acercamiento tiene que ver con los retos y desafíos que ven desde la investigación de cara a los desafíos de la realidad nacional que tenemos actualmente. Entonces, tenemos previsto que en cada uno de esos bloques tenga una duración de alrededor de 15 minutos, por lo que cada uno de ellos tendrá 5 minutos para hacer su exposición y luego tendremos un espacio para los comentarios y preguntas de ustedes. Sin más, entonces, inicio con las presentaciones. El maestro Mario Ernesto Patrón Sánchez es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla desde marzo de este año. También aclaro que es mayo de este año. Los tres rectores tienen diferente, digamos, tiempo en sus puestos, lo cual también les hace tener una perspectiva interesante, unos más fresca, otros más antigua de la experiencia que tienen, y con lo cual también podemos contrastar esto. Mario Patrón es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con estudios en Derecho Internacional Público en la Washington School of Law de la American University y es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Ha sido director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ombudsman y primer visitador en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También ha sido profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Flaxo y de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. El maestro David Fernández Dávalos, de la Compañía de Jesús, es rector de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México desde hace poco más de 5 años. Es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO, licenciado en Teología por el Colegio de Estudios Teológicos y maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Antes de asumir su responsabilidad actual, también se desempeñó como rector en la Universidad Iberoamericana de Puebla de 2008 a 2013 y como rector de nuestra Casa de Estudios, el ITESO, de 1998 a 2002.
Asimismo, dirigió el Centro Miguel Agustín Pro Juárez de 94 al 98, fue fundador y director del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores de la Calle Matraca en Veracruz y miembro del International Council on Human Rights Policy, con sede en Ginebra. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido destaca el Premio Human Rights Watch en 1996 y el Reconocimiento Nacional por la Igualdad y la No Discriminación de 2016, otorgado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Muchas gracias, David, por volver a esta tu casa. El doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, es rector del ITESO desde hace poquito más de un año. Luis Arriaga es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestro en Filosofía Social por el ITESO. Es doctor en Educación para la Justicia Social por la Loyola Marymount y realizó un postdoctorado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford. Dirigió el Centro PRO de 2006 a 2011 y se ha desempeñado como docente en el ITESO, en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y en las universidades de Santa Clara, Loyola Marymount, Stanford, las primeras dos, las tres de California, Estados Unidos. Y en su trayectoria laboral destacan su trabajo en la Asociación de Migrantes y Refugiados Ignacio de Loyola en Chiapas, en el Centro de Reflexión y Acción Laboral CERIAL y en el Centro de Derechos Indígenas en Chiapas de 2001 a 2002. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por aceptar esta invitación. Ahora sí, damos inicio al panel con el primer acercamiento, como les decía, desde la mirada de la formación, el ideario, la experiencia de ser jesuita más bien, o de haber sido formado por jesuitas. Y les pregunto desde la perspectiva de que ustedes han recibido una formación jesuita o han estado en instituciones jesuitas o son jesuitas, ¿cómo podríamos explicar a nuestra audiencia la manera distintiva en que se promueve el cultivo del conocimiento desde nuestras instituciones? ¿Cuáles han sido los principios o lineamientos más importantes para la investigación en las universidades jesuitas y en las sombras de la Compañía de Jesús en general? Les digo que estas son preguntas orientadoras y siéntanse ampliamente libres de completar lo que la pregunta no dice. Muchas gracias y el orden no está predispuesto, pero ¿quién quiere iniciar? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Celebro mucho la organización de este evento. Gracias a los organizadores por promover este tipo de debates. Parece también reunión de exdirectores del Centro PRO. Dos amigos, colegas de ya muchos años de trabajo juntos en estos temas. Y creo que es muy pertinente también hablar sobre el rol que tenemos nosotros en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en esta época de violencia, de inseguridad, de corrupción, etcétera, todos los problemas que ustedes conocen bien. Iniciaría con algo, si quieres, inicio diciendo que nosotros somos herederos de un legado histórico importante en la Compañía de Jesús. Creo que desde un inicio, desde muy temprano en la historia de la Compañía de Jesús, nos dimos cuenta de la importancia de la investigación, no solamente centrada en el área de la teología o la filosofía. En aquel tiempo, pues, las dos materias importantes que se cultivaban en el siglo XVI, sino también en las ciencias naturales, en las ciencias matemáticas. Y quisiera mencionar el ejemplo de Clavius, que fue un jesuita astrónomo y matemático, que uno de los cráteres de la Luna se llama así. Entonces, bueno, todo esto para decir que la Compañía de Jesús siempre se ha impulsado la investigación con ciertas características. Después, creo que es importante decir que después de la restauración se dan otros avances y todavía, pues, a partir del Concilio Vaticano II, se le empiezan a dar mayor importancia en temas relacionados con las ciencias sociales. La Compañía da un viraje importante
por este ayornamiento que llama a la iglesia en general a ponerse al día en los temas más relevantes del mundo. Yo creo que eso me parece importante ponerlo como antecedentes. Ahora, yo señalaría 3 características centrales de la investigación en las universidades jesuitas, particularmente en el ITESO, que lo vio pues también aquí con ustedes presentes. Pues creo que hay 3 características. La primera es la calidad, la segunda la pertinencia y la tercera la parte de la interdisciplina. La calidad. Bueno, San Ignacio en diversos textos, desde luego en su lenguaje barroco, invita siempre a los jesuitas a lo que hoy se llamaría calidad, rigor y autoexigencia. Y creo que nosotros como sistema universitario jesuita hemos pues ya, que quizás más adelante convenga hablar de los temas ya más concretos que estamos impulsando, pero creo que sí hemos creado un consenso en torno a estos temas con rigor metodológico, es decir, propio del campo del saber, con acotar debidamente el problema a investigar y revisar la literatura exhaustivamente en torno al problema que se quiere revisar. Esto lo vinculo muy bien con la pregunta que hace San Ignacio en los ejercicios espirituales: ¿a dónde voy y a qué? Y yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado y aún en Stanford, siempre nos preguntaban: ¿cuál es tu research question, verdad? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué quieres responder? ¿A qué realidad quieres responder? ¿Y qué han dicho otros, verdad? ¿Cuáles son tus preguntas de investigación? Porque finalmente la pregunta es la principal herramienta metodológica de la investigación y necesaria para la investigación cuantitativa o cualitativa. Segundo, pues desarrollar una metodología particular con honestidad intelectual, que creo que esa es otra de las características que debe de tener una investigación en la universidad jesuita, y con indicadores aceptables en una comunidad. Creo que eso también es importante, pues casi algunos de estos requerimientos son aplicables a cualquier universidad, pero estos creo que nos dan cierta identidad como universidad confiada a la Compañía de Jesús, que también pueden estar, digamos, por ejemplo, el SNI y todo eso, pero bueno, quizás eso más adelante. ¿Quién quiere continuar? El que la Compañía de Jesús, bueno, agradezco la invitación, me da mucho gusto estar de nuevo en lo que ha sido mi casa durante mucho tiempo. Decía, el que la Compañía de Jesús se interese por la investigación de la ciencia dura, la ciencia natural, ahora las ciencias sociales, no es gratuito. Es decir, está en el corazón de nuestra espiritualidad. Recuerden ustedes cuando Ignacio estaba en el Cardoner, la visión que tiene es que todo transparenta a Dios, todo está vinculado y todo es parte de la revelación divina. Y entonces tiene la intuición de que conocer las cosas divinas, las cosas es conocer a Dios, y que la fe nos dice quién hizo las cosas y la ciencia nos dice cómo las hizo. Entonces, es parte de una tarea apostólica, no es solo una curiosidad particular, sino es parte del espíritu de la Compañía de Jesús. Entonces, la investigación de la Compañía, me parece, y de sus instituciones, tiene una triple racionalidad. Una racionalidad académica, efectivamente, el tema de la calidad. Hay que recordar que los fundadores de la Compañía fueron universitarios, entonces tiene que dar razón rigurosa de las cosas y los procesos y las dinámicas, pero tiene también una racionalidad social, pretende mejorar el mundo, hacerlo más como Dios manda, en este plano de fe, más fraterno, más igualitario, más justo. Esa es la racionalidad social, y una racionalidad apostólica, que tiene que ver con eso, dar la buena nueva de que Dios está presente en las realidades naturales, en las mediaciones históricas, en las mediaciones del mundo. Esas tres cosas son inseparables en la investigación de la Compañía de Jesús. Y entonces tendrá como objetivo, sí, ampliar el conocimiento, por supuesto, de las cosas, de los procesos, de las situaciones, pero también
con esta triple racionalidad, discernir cuáles son los puntos a fortalecer y los puntos a modificar de la realidad, de suerte que vaya siendo cada vez más como Dios quiere, como la voluntad de Dios señala. Tiene la función también o la finalidad de vincular con los campos sociales prioritarios para la transformación social, vincularnos con esos campos que pueden modificar. Tiene la función de aportar a la solución de los problemas y conflictos sociales, y en nuestras universidades en particular tiene la función de tener académicos y académicas capaces, actualizados, pertinentes. Solo la investigación puede lograrlo, y entonces elevar el conjunto de la calidad académica de la universidad. La investigación se define en torno a temas o a problemas de necesidades concretas de la sociedad en la que estamos insertos, y tiene la justicia como orientación central. Esto es lo que dice nuestro ideario y es lo que vale la pena recordar ahora, en mi opinión. Sí, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Cata, Luis, por la invitación. Yo, desde mi perspectiva, cuando hablamos de la investigación en una universidad jesuita, hay que hablar eso de nuestra forma de ser universidad jesuita, pero también hay que hablar de nuestra forma de entender la realidad. Para mí eso determina el ideario jesuita en la investigación. Cuando hablamos de la forma de ser jesuita, estamos hablando del ITESO con 61 años, la Ibero Ciudad de México con 75, y la más joven aquí, la Ibero Puebla con 36. Para mí es clave la perspectiva de Yacuría justo estamos próximos al aniversario de los 30 años de los mártires y las dos mártires de la UCA, y me parece que Yacuría marcó el ideario jesuita, por lo menos para las universidades en América Latina. Y para él el sentido de ser de la universidad, en sentido amplio de toda la universidad es justo la incidencia en la realidad. Ese es el factor identitario. Por eso es que para Yacuría no hay neutralidad, no hay imparcialidad. La perspectiva es transformadora, es incidir desde los desventajados, desde los faltos de poder. Entonces, ese es el prisma de visión que de alguna manera pues sí, marca nuestra identidad y marca nuestra forma de hacer investigación. Y como yo decía, la otra es la forma de interpretar la realidad. Desde la Congregación General 32 se habla expresamente de la cultura de la muerte y se hace prácticamente un análisis del sistema hegemónico, y con una énfasis muy fuerte en la pobreza, desigualdad y en los derechos económicos y sociales, sobre todo educación y salud, y también se hace un énfasis en derechos de libertades y políticos. Pero justo desde la Congregación General 32 el llamado es para construir una cultura de vida, y por eso el llamado también es ir a las nuevas fronteras, a los nuevos temas en donde hay nuevas fronteras. De la Congregación General 32 hasta la 36 hay una dicotomía clara entre fe y justicia. Y ya en la Congregación General 36 claramente hay un envío a la interpretación del mundo para el apostolado intelectual, como base del apostolado intelectual. Y ya se habla no solo de la fe y la justicia, sino de la justicia y la reconciliación. Y eso nos lleva, o me lleva justo a las preferencias apostólicas de este año y que marcan el rumbo los siguientes 10 años, en donde es justicia y reconciliación como uno de los ejes, con las nuevas fronteras, las víctimas de las nuevas fronteras en este mundo, el cuidado de la casa común, con todo lo que significa en términos de despojos territoriales, mercantilización del medio ambiente, la calidad del aire, la insuficiencia del agua, todos esos ejes. Y lo tercero que es clave para nuestro quehacer desde la docencia, pero también desde la investigación, que es la construcción de futuro de esperanza
alianza con las juventudes en su conjunto. Entonces, me parece que cuando hablamos del ideario jesuita en la investigación, primero es nuestra identidad universitaria, que es lo que buscamos es trascender para transformar la realidad. Lo que buscamos es formar jóvenes que sean sujetos de transformación y de cambio, pero por otra parte también es nuestra forma de ver la realidad. No hay más. Tenemos que conducir nuestra práctica académica, nuestra práctica de docencia, pero también nuestra práctica de investigación a estos ejes de interpretación del mundo que nos llevan a las nuevas fronteras, que nos llevan a la justicia y la reconciliación y que nos llevan al cuidado de la casa común. Acá tengo muchas gracias. Queda claro que hay una coincidencia obvia entre la acción, el ser de los jesuitas, la contemplación en la acción, la transformación social. La investigación nunca más estará puesta en una torre de marfil. Pero, digo, en esa coincidencia y obviamente al enfrentar los retos que tiene la sociedad actual, la multiplicidad de problemas, la siguiente pregunta tiene que ver con precisamente eso. ¿Cómo hacer frente a tanta demanda de problemáticas sociales para priorizar, para jerarquizar cuáles son aquellas demandas a las que queremos atender con mayor ahínco, con mayores recursos, con mayor esfuerzo? ¿Cuáles son, por ejemplo, por su relevancia, los problemas por la relevancia de su impacto, los problemas que ustedes han previsto atender? Y una última, ¿cómo dilucidar esa tensión entre la atención de esa problemática inmediata y una investigación más de largo plazo, más atendiendo lo que requiere ver un proyecto más amplio, digamos, de país, de nación, pero al mismo tiempo estar atendiendo lo que urge por resolver? No sé si quieren continuar con el mismo orden o prefieran invertirlo al revés. Hay tres tipos, entonces, que son necesarios en nuestras instituciones, tres modos de investigar. Uno es el análisis de coyuntura y de estructura. Eso es investigación y es garantía de pertinencia de la universidad, porque los contextos van cambiando, hay que conocerlos y la universidad tiene que responder a esos contextos, no de manera responsiva, decía Ellacuría, sino responsable. Entonces, ese es un modo de investigación. Y allí tiene que prevalecer, después. Uno segundo es, otro modo de investigar, es sistematizar las buenas prácticas de innovación social o las buenas prácticas educativas o las buenas prácticas de nutrición o lo que sea. Ese es otro modelo de investigación también pertinente. Y uno tercero es la investigación propiamente tal de objetos de estudio para aportar a la solución de problemas relevantes en bien de los más vulnerables o de los vulnerados. Y aquí lo estructural tiene que prevalecer sobre lo urgente. Es decir, tenderíamos a investigar las raíces de los problemas más que las manifestaciones de los problemas. Y entonces sí tenemos que discernir desde el primer tipo de investigación, desde el análisis, cuáles son las variables que están determinando en un momento dado una configuración social determinada para ir a la raíz, experimentar y sistematizar la atención a los mismos y dilucidar. La investigación típica de una universidad nuestra es esclarecer una situación dada, qué sucede, por qué sucede, investigar sus raíces, sus causas últimas y qué acciones tengo que hacer para modificarla. Esa sería como el esquema de la investigación típica de la Compañía de Jesús. Ahora, tiene que ser rigurosa, como dijo Luis, interdisciplinar, en diálogo de perspectivas, en colaboración,
crítica de la realidad, con una orientación humanista abierta, comprometida con la sociedad, etcétera. Tiene una serie de características. Pero entonces, eso. Y hoy por hoy tenemos prioridades, pero que hemos encontrado tanto sistémicas como en cada una de nuestras universidades, pero ya será cosa que las platiquen mis colegas. Bueno, cuando Cata propuso este panel, pensaba, bueno, ¿qué podría compartir desde mi formación? Y yo recuerdo que un debate muy fuerte que se da en las universidades de Estados Unidos es la aspiración a pasar de ser una universidad que solamente tiene como objetivo el formar profesionistas con cualquier sesgo, a pasar a lo que le llaman la Universidad de la Investigación, la Research University, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, la gran mayoría de nuestras universidades, pues no son universidades cuya prioridad se centra única y exclusivamente en la investigación, o dicho de otra manera, cuya fuente principal de ingresos se centra en la investigación. Creo que nosotros no estamos en ese estado como lo puede estar Stanford o Fordham u otras de las que estuve en Estados Unidos, sino que estamos en otra dinámica, porque nuestras universidades, al menos en América Latina, están más orientadas a la formación de personas, pero quizás con una visión de futuro sería interesante considerar este otro modelo de universidad de investigación o Research University, cuya función principal de la universidad es, pues, investigar, ¿verdad? Es decir, nosotros somos universidades, no somos centros de investigación, dicho de otra manera. Y, bueno, yo creo que algunas de estas competencias de las que ya señalaba David, como las de pensamiento crítico, creativo, el tomar decisiones en equipo, la capacidad de análisis, el razonamiento numérico, pues se dan o se desarrollan en ambientes de investigación y son competencias altamente valoradas en cualquier ambiente socialmente productivo, pues yo creo que la parte también de la formación de personas a través de nuestra investigación es válido, y creo que es otra característica esencial de una universidad de la compañía. ¿Qué temas? Yo creo que Mario plantea también algunos avatares de la historia que va llevando a la compañía a tomar partido en determinados temas. ¿Cuáles serían esos temas? Bueno, yo di una repasada, por ejemplo, a los planes que tiene AUSJAL, la Asociación de Universidades Jesuitas en América Latina, y me siento muy en consonancia, no solamente como ITESO, sino también como universidades que formamos parte del sistema universitario jesuita, porque compartimos muchas de estas problemáticas. El primer tema que creo que es un consenso entre nosotros es investigar el tema de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Creo que eso es fundamental. Otro, el tema de la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y la ciudadanía. De hecho, no solamente desde las universidades, sino también desde los centros sociales. A Mario también, y a mí nos tocó, pues, iniciar esta red de centros sociales que también hacían investigación en torno a estos temas. El tercer tema, sobre justicia socioambiental y desarrollo sustentable, en donde creo que en el ITESO también hemos dado pasos sustantivos en esto. Migración, por ser un fenómeno altamente pues en la agenda internacional. Culturas juveniles, y creo que también esto va ligado a las 4 prioridades que plantea el Padre General a los jesuitas en febrero, que van en esta línea de atender a jóvenes, acompañar a jóvenes, los ejercicios espirituales del discernimiento, el tema del medio ambiente, etcétera, están ligadas a este tema. Y desde luego el problema ambiental de la gestión del agua, el uso del suelo y del territorio, la contaminación del aire, las energías renovables y el uso racional de los recursos
versus esta economía inmediatista. Yo creo que son algunos de los temas en los que creo hemos generado ciertos consensos en el SUG y en las universidades jesuitas en América Latina, ¿verdad? Esos son los temas, sin desde luego excluir temas de vital importancia como el desarrollo tecnológico. En muchos, pues todas nuestras universidades hacen investigación en estos temas que tienen como objetivo también, bueno, la humanidad, el servicio a un fin, a un bien común, ¿no? Yo creo que es la pertinencia, eso va a ser un distintivo de las universidades jesuitas. Sí, yo creo que compartimos mucho en el SUG estos 8 ejes temáticos. De pronto me parece que es mucho, francamente, por lo menos en las capacidades como lo vivimos en Puebla. Registramos aproximadamente al año como alrededor de 35 investigaciones, todas alrededor de estos ejes, y es un reto. Tenemos 150 académicas de tiempo completo y solo 40 destinados a la investigación momento a momento. Entonces, eso hace que primero tengamos que que seamos una universidad histórica en la medida que nos vinculamos en tiempo y forma con la realidad. Y eso significa el tema de los tiempos que decía David, esta vinculación y esta conexión entre lo coyuntural y lo estructural, en donde me parece que no solo están peleados, sino que viendo la historia reciente de nuestro país, tenemos una deuda académica en términos de estar al día y estar a tiempo para la construcción de alternativas junto con la gente que le está doliendo esa realidad. Y creo que los desafíos no solo son en tiempo, sino en capacidad, sino también en la complejización propia de la realidad. Creo que aquellas categorías conceptuales, aquellos rubros y metodologías de investigación de antes no necesariamente son igual de útiles hoy en día. Me parece que la complejidad de la realidad significa una inversión no solo de tiempo, sino de creatividad metodológica muy relevante que no siempre se puede necesariamente. También nos requiere unas pautas de abordaje disciplinar también cada vez más integrales. Si vemos el problema de la inseguridad o de la violencia, es un tema multifactorial que tiene que ver con perspectivas sociológicas, igual antropológicas, propias de la salud, propias de la criminología, propias de la ciencia jurídica. Podemos decir, y hay toda una serie de abordajes a partir de esta problemática multifactorial. Y eso es un reto en términos de la multidisciplina que tenemos que imprimirle a nuestras investigaciones. Luego, lo otro que vemos nosotros como reto en Libero Puebla es esta dicotomía entre docencia e investigación. La queja permanente es que invertimos mucho tiempo en la docencia y que eso nos resta tiempo para la investigación, como si fueran cosas que tendrían que estar o universos que tendrían que estar peleados. Y me parece que esos retos también están vinculados, y lo hemos discutido en el CAS y en el CES del SUG, que están vinculados con los programas de estudio. ¿Qué tanto los programas de estudio los vinculamos con procesos de investigación, pero sobre todo con métodos de aprendizaje, enseñanza que invoquen y convoquen a los estudiantes y a los docentes a la realidad? Entonces creo que también en la medida en que podamos vincular más estos dos universos, vamos a poder enfrentar más el reto. Y el último reto que creo que tenemos en las universidades es la apropiación social del conocimiento. O sea, ¿qué tanto nuestras investigaciones? Decía el padre Adolfo Nicolás, el llamado es justo a que la investigación no sea un diálogo cupular entre algunos cuantos privilegiados, sino que realmente sea útil para las personas. Y eso tiene que ver con qué tanto hay una apropiación social del conocimiento que generamos y de las investigaciones. Y eso sí, solo sí es posible en la medida en que nuestras investigaciones sean menos de gabinete y más vinculadas con la realidad profunda de nuestro México, ¿no? Entonces, me parece que los retos son tanto en ejes
temáticos, que significan problemas, que ya los decantaba Luis y que me parece que son muchos, pero también hay otros retos de complejización de la realidad, otros retos vinculados con la docencia y la investigación y otros retos vinculados más con la apropiación social del conocimiento. Muchas gracias. Creo que se han anticipado a la siguiente pregunta en cuanto a que ya estamos vislumbrando estos retos que tienen que ver con las problemáticas nacionales, y yo creo que en los que no hay mucha diferencia, hay coincidencia más bien en que esos son los problemas, y a lo mejor lo difícil es ver cómo jerarquizamos, cómo podemos atender simultáneamente a todos o cómo nos organizamos para tener más recursos, trabajar más en red, en colaboración para poder atenderlos. Entonces, quisiera en la siguiente pregunta más bien enfatizar esta pregunta del cómo de cara a la relación que la universidad tiene con gobierno, con Estado, con organizaciones de la sociedad civil, con empresa. Es decir, ¿cuál debería ser la relación que la universidad sostenga con estas organizaciones, con estos sectores de la sociedad, para impulsar una investigación pertinente y de cara a los retos que han enfrentado? Y ahí en este mismo paquete de preguntas incluir pues, los cambios que estamos viviendo con la 4T en cuestión del CONACYT, los cambios que ustedes han visto en la manera de organizar la investigación ahora por programas nacionales estratégicos, pues el mismo recorte de recursos que han sufrido varios de los programas de investigación por reconocer o por organizar este recurso de forma diferente, el tema de los investigadores del Sistema Nacional de Investigación, cómo es su perspectiva en este proyecto para sacar adelante los proyectos de investigación, y cómo recurrir a otros recursos, a otras fuentes de financiamiento para enfrentar estos retos y estos problemas que ustedes han planteado. Entonces, a lo mejor son muchas es la relación con los diferentes sectores sociales, la parte de la relación con las políticas de investigación nacionales y la parte del financiamiento. Gracias, Cata. Empezaría diciendo que justo cuando yo hablaba de cuál es la identidad jesuita de la universidad, es que nuestra vocación es justo de vinculación con el poder político, pero también con los demás sectores. Me parece que nuestros procesos en conjunto como universidad, desde luego que los de la investigación, tienen que estar asociados con el poder público, pero también con el poder privado, pero también con la sociedad civil, sin duda alguna, y otros actores preponderantes en el entorno, algunos sociales, otros religiosos, en fin. Me parece, justo ahora en Ibero Puebla presentábamos un pequeño producto que hablamos de la reflexión a la acción, y que es que en el entorno del cambio de gobierno, en donde se posibilitan oportunidades y también ciertamente riesgos, planteábamos un problemario de 14 ejes que ubicamos que son básicos a atender para transformar Puebla, para transformar positivamente Puebla. Y sí lo presentamos en el momento del cambio de gobierno, porque entendemos que muchos de esos temas tienen una vocación con el poder público, pero también entendemos que hay problemas que son tan complejos que solo en la construcción de perspectiva conjunta de intereses de distintos actores es que se pueden buscar alternativas de cambio y de transformación, como el ejemplo de la violencia que yo ya les comentaba. Es necesario vincular al sector público, pero también al sector privado, y generar reconstrucción del tejido social, desde luego que hacerlo con la gente. En ese sentido, me parece que la vocación es claramente no solo con el poder público, sino con los demás sectores de la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿qué estrategias hemos seguido? Nada más comentarles rápido en la Ibero Puebla, justo bajo esta perspectiva de poder ensanchar nuestras capacidades. Hemos abierto cátedras y seminarios permanentes que tocan algunos de estos ejes, y también hemos abierto observatorios, algunos en conjunto con instituciones hermanas, y también hemos abierto institutos. Un poco el reto está en cómo estas
cátedras, observatorios, seminarios e institutos los transversalizamos en la universidad, porque creemos que es la única manera de eficientar nuestras capacidades raquíticas en términos financieros e insuficientes. Ahora, el CONACYT es un actor clave, ¿verdad? Es un actor que puede ser posibilitador o no. Curiosamente, desde el Ibero Puebla y en lo personal, coincido en buena manera con el diagnóstico de la directora del CONACYT en términos de que se han creado élites cupulares vinculadas a la academia y a la investigación, clases sociales dentro de los entornos universitarios, y sobre todo se han generado incentivos que hoy podrían ser incluso hasta perversos, porque lo que importa es publicar con fines del ranking y con fines de mantener pues la posición en el sistema nacional. Nosotros creemos que, como todo en la 4T, la moneda está en el aire y puede ser un volado y puede caer bien y puede caer no tan bien, que el tema del CONACYT y del SNI la moneda está en el aire y que todavía puede ser realmente virtuoso o no tanto. Y creemos que podría haber otro tipo de incentivos y de indicadores y métricas que se podrían utilizar para los investigadores. Por ejemplo, su vínculo con la realidad, ¿no? No solamente su capacidad de publicación, sino su vínculo con la realidad, la generación de propuestas o de alternativas de cambio también. Y lo otro que creemos es que probablemente ahí sí, como universidades jesuitas, nos ha faltado un poco más de articulación para justo socializar con nuestras investigadoras e investigadores la perspectiva que buscamos del CONACYT. Ahora, es una buena coyuntura porque el año que viene se tendrá que debatir la ley de instituciones superiores de educación y también la ley de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Entonces podrán ser también buenos contextos para ver si podemos tener una posición conjunta de lo que esperamos de esta transformación del CONACYT, ¿sí? Entonces sería mi participación como SAC. Bien, sigo con el tema del CONACYT y luego quiero abordar, si me permiten, los retos que veo para el SUG y para nuestras universidades, que esos no los hemos abordado. El CONACYT efectivamente pues, ha ayudado a desarrollar investigación, etcétera, con estos efectos perversos, pero yo añado dos más. Uno es el que ha imposibilitado o dificultado la investigación colegiada y en este sentido multidisciplinar, compleja, en fin, con distintas perspectivas, porque cada quien está corriendo por su propio carril. Y la otra dificulta también el que haya proyectos institucionales de investigación, porque se tensiona a los investigadores en lo individual que traen su propia agenda de investigación y que no fácilmente encaja con el tema institucional. Creo que estamos efectivamente en una coyuntura favorable para modificar este tipo de efectos no deseados o sí deseados, quién sabe, porque nos impide abordar problemas de la realidad. En el fondo, a lo mejor se pensó justamente para no pensar los problemas complejos de la realidad. No lo sé. Pero también tenemos la presión de los rankings, la presión de las acreditaciones, etcétera, de las cuales no nos podemos sustraer. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos decidido en Ibero Ciudad de México? Que la promoción de la inscripción al SNI es una atribución de la universidad, que decide la universidad con base a sus necesidades diferenciadas según los departamentos y según los temas a investigar. Esto, por supuesto, genera mucho conflicto, pues se pueden imaginar, pero de lo que se trata, del reto más importante, y aquí es donde enlazo con los retos de nuestras instituciones, es de construir la investigación institucional, que no es la suma de las investigaciones individuales, sino la racionalidad desde la cual la universidad quiere incidir en un momento particular de la realidad concreta, local, regional o nacional o internacional, lo que sea.
Entonces, ¿qué tendríamos que tener? Investigadores, investigadoras que tengan un encargo institucional, ¿sí?, formados y competentes, que haya proyectos colegiados y proyectos institucionales, que recuperen, evalúen y mejoren la investigación que están realizando, es decir, que sea, ¿cómo se llama? Los links, meta investigación también, que se alineen con los proyectos y las prioridades institucionales, estas que enlistó Luis, que haya una difusión amplia de los resultados. La investigación no es para el diálogo con las cúpulas, sino para dialogar con la realidad y más particularmente con los grupos organizados de los sectores vulnerados, que incorpore a las tecnologías de información y comunicación, metadata, proyectos, blockchain, no sé qué cosas de esas. Y en relación con actores sociales, esta es otra cosa. Me parece que si tenemos estas características, tendremos un proyecto institucional de investigación pertinente, de calidad, que incida en la transformación. Ahora, en el SUG en particular tenemos asimetrías horrorosas y ese es un desafío particular que tenemos que superar. Tenemos que irnos animando a compartir capacidades, a ayudar a las universidades medianas y pequeñas a desarrollar sus propias capacidades de investigación. Esa es la racionalidad del proyecto interinstitucional de investigación que ahora hay sobre tejido social. La idea de ir generando no es tanto el esclarecer, esta es otra función de la investigación, no es tanto esclarecer un asunto cuanto ir generando capacidades institucionales de investigación en quienes estamos ahí asociados. Bueno, esto es lo que yo diría a partir del SNI, pero cómo entra en tensión esto, no podemos sin más desecharlo. Nosotros de hecho hemos aumentado nuestros investigadoras e investigadores en el SNI y vamos a seguirlos aumentando porque así nos los están demandando los procesos de acreditación internacional, pero no es que sea lo deseable, es lo que se nos ha impuesto y son las reglas del juego que ahora existen. Y para equilibrar, pues pensamos que tenemos que construir esta otra investigación de la que he estado hablando. Gracias, David. Ciertamente, yo creo que todas las universidades del SUG y otras privadas hemos estado muy preocupados sobre los debates que se están generando a partir de esta nueva administración. En el ITESO, como usted, la mayoría son investigadores del ITESO, tenemos 11 programas, lo que le llamamos los programas de investigación formal en el ITESO, y tenemos alrededor de 60 investigadores en el SNI, bueno, 56 al momento, ¿verdad? 56, con aspiraciones a tener 60. ¿Qué pasa? Y las preguntas que se generan en torno a eso es, ¿qué pasaría si nos quitan el apoyo del SNI al ITESO? Bueno, pues sería ver de dónde vamos a sacar 9 millones de pesos para pagarles a los profesores, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Entonces, bueno, nos ponen en esas disyuntivas los debates actuales. Parece que eso se está regulando, parece que sí va a haber apoyo, pero yo creo que un problema central también en la universidad privada, y que es tema que yo acabo de escribir un artículo en el Reforma, es que pongan a todas las universidades en un solo paquete, ¿verdad? Y yo creo que también las universidades privadas se distinguen no por ser homogéneas, sino precisamente por ser heterogéneas. Y creo que los que colaboramos en este tipo de universidad, pues tenemos clara una agenda que nos ha sido, que nos inspira, que nos motiva, que nos alienta a hacer este tipo de investigación pertinente, con calidad y que incida en la realidad para transformar estructuras justas, etcétera, todo esto que ha dicho.
Sobre el SNI, bueno, ¿cuál es la postura del SNI? Yo coincido parcialmente con algunas apreciaciones de David, pero yo creo que también creo que sí, en el ITESO valoramos la adscripción de nuestros investigadores al SNI por varias razones. Primera, por ejemplo, creo que siempre es sano una evaluación externa. Y una evaluación externa que nos haga gente que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros en nuestros campos respectivos del conocimiento. Sé que el SNI es cuestionado dentro y fuera y que es corruptible, desde luego, y que quizás lo sea o lo ha sido o lo será, no sé. Pero conserva una virtud que es la no autocomplacencia, ¿verdad? Además del reconocimiento que se les da a los investigadores en el campo respectivo. Entonces, esa para mí es una ventaja. La segunda ventaja es el reconocimiento entre pares, ¿verdad? Creo que esa parte también ustedes, pues la mayoría de los que están aquí, pues están en el SNI, saben de qué se trata y es más factible participar en redes de investigación nacionales e internacionales cuando se cuenta con este reconocimiento, que quizás diría, ¿dónde está David Velasco? Diría Pierre Bourdieu, es poder simbólico, pero finalmente ese poder simbólico se expresa en este tipo de campos. Recordemos, y hay algo importante que a mí me gusta recordar frecuentemente, hay dos sistemas que se consolidaron en la Edad Media y que permanecen casi igual en la historia, ¿verdad? El Estado evolucionó, otras instituciones evolucionaron, pero hay dos que casi están iguales, la Iglesia y la Academia. Entonces, bueno, en ese sentido el SNI también propicia ese estado jerárquico que también es propio de la propia Iglesia. Esto no lo digan, por favor. Pero bueno, sí es cierto, son dos instituciones que permanecen casi en su estructura, ¿verdad? O sea, la monarquía cayó, la división de poderes, check and balance, el derecho constitucional, todo esto que sabemos se evolucionó y la academia pues sigue prácticamente funcionando de la misma manera como funcionaba en la Edad Media cuando fue creada en los siglos XII, XIII, XIV, etcétera, ¿verdad? Las grandes universidades. Yo creo que eso es importante, pero pues yo sí creo que es importante hacer la diferencia como Universidad Jesuita en estos temas en el supuesto ético y de honestidad intelectual de los y las investigadoras de nuestras universidades y lo que está detrás de este trabajo, ¿verdad? Que es la transformación de la realidad para formar un mejor mundo, ¿verdad? Sin esto creo que todo este efecto se derrumba y tener claro pues que los retos que vive México pues son también los retos de nuestros investigadores, ¿verdad? Y creo que eso sí lo he visto mucho en nuestros colegas, ¿verdad? La idea de fomentar esta interacción académica entre nuestros investigadores para que produzca redes, no solamente para ser amigos, sino para incidir mejor en la realidad. Y creo que, bueno, se han dado pasos importantes en las universidades de la compañía en México y en América Latina. Antes de pasarle la palabra al público, quiero anunciar que David Fernández tiene que salir a las 5:25. Y antes de pasarle también la palabra al público, me gustaría, dado que nos va a abandonar antes de irse y no va a poder hacer el cierre formal, si los panelistas quisieran decir algo breve respecto de alguna cosa que yo no haya preguntado, que haga falta decir, o nos vamos directo a las preguntas y comentarios del público. ¿Nos vamos directo a las? Sí, ok. Muy bien, entonces se abre el micrófono para quienes quieran hacer una pregunta o un comentario. ¿Alguien me ayuda con los? ¿Les parece si hacemos 3 preguntas y luego las regresamos con ustedes? 3 intervenciones, por favor. Ok, buenas tardes. Soy Iván Rodríguez, de Psicología de ITESO.
Y tengo una pregunta que a lo mejor es un poco incómoda y es con profundo respeto de la capacidad que tiene la universidad y cada uno de los campus para determinar cómo organiza su organización, su investigación. Pero la pregunta es por los profesores de tiempo variable que están ingresando al SNI. Me parece que es una política que de las pocas que el SNI ha tenido precisamente para también construirse desde abajo. Me parece que es un ejercicio de evaluación también externo que nos confirma muchas veces que algunos de nuestros colaboradores tienen capacidades notables y que a lo mejor podrían contribuir a los objetivos de la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el papel que ustedes pueden ver para estos profesores que son reconocidos en este nivel? Bueno, yo en realidad tenía dos preguntas y las dos están orientadas básicamente a saber su opinión. La primera tiene que ver con el tema de la investigación desde, pues puede decirse una ambigüedad entre lo que es el proceso y el producto, ¿no? Porque me parece que aquí hemos hablado mucho de esto, de lo que es el producto de la investigación, si va a ser un artículo, si va a ser algo que va a tener algún tipo de aplicación, etcétera. Pero mi pregunta es, si consideran que hay algo valioso en lo que es propiamente la figura del investigador, es decir, aquella persona que hace de su actividad habitual la investigación, ¿hay algo que sea valioso en esa actividad que convenga tener en una universidad? ¿O es algo que simplemente tiene que ver con apuestas en una universidad y que, bueno, pues hay que tener números relacionados con la investigación? Y la segunda pregunta que tenía es acerca de esta cuestión de la pertinencia social, algo que se está también cuestionando a raíz de la preocupación que tiene la 4T en que exista esta vinculación. Pues es que parece que esto está orientado a finalmente burocratizarse. Es decir, la forma en la que se va a comprobar que un proyecto, una investigación en específico tenga un tipo de vinculación con algún sector social, se va a convertir en un requisito de que, bueno, pues se ponga el nombre ahí de cierto sector que se va a ver beneficiado, una organización, etcétera. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, ¿cómo realmente se verifica esta pertinencia? Porque también a veces me da la impresión de que cuando se habla de esta pertinencia se tienen en mente proyectos o un tipo de investigación que tiene esa capacidad de tener un impacto directo en los problemas sociales, cuando hay otro tipo de investigaciones que no es porque no tengan esa vinculación, sino que simplemente su grado de abstracción es otro. Entonces, también conocer su opinión al respecto. Gracias. Tengo 3 años representando a los académicos del ITESO ante el Consejo de Educación Superior del SUG. Y en este lapso he visto cómo el campo estratégico de atención de modelos y políticas de educación ha sido un ejemplo de trabajo consistente que incluye investigación con un acuerpamiento de académicos muy sólidos y que están produciendo académicamente de manera sobresaliente. Ustedes, rectores, le han brindado apoyo económico cada vez más, lo cual se agradece. Mi pregunta es, ¿este modelo se puede replicar para atender otros campos como los que ustedes mencionaron? Porque aquí casi no se habló de investigación educativa. Entonces, ¿qué podemos extraer como buena lección del CEAMOPE para poder aplicarlo en otros campos prioritarios? Muy rápidamente, no solo hablamos de productos, hablamos de procesos colegiados, interdisciplinares, vinculados con sectores sociales, etcétera. Y del valor de los investigadores, el valor de los investigadores es tener académicos capaces, actualizados, pertinentes, etcétera.
Y eso tanto los de tiempo como los de asignatura. Si un profesor que hace investigación, por lo menos de su práctica educativa mínimo, es un mejor profesor que el que no hace investigación, perdón. Pero además, como en Ibero Ciudad de México hemos procurado incorporar a quienes no son personal de tiempo completo, sino de asignatura, se creó un consejo de investigación. El consejo de investigación saca convocatorias para proyectos de investigación colectivos o colegiados donde se incorporan también profesores de asignatura. Ese es un modo, y también pueden participar proponiendo proyectos de investigación, ¿verdad? Financiados. Hay unos de impacto social, hay otros de otras características o lo que sea. Me parece que sí hay bueno, que es una riqueza también y que hay que incorporarla ahí. Por otro lado, el tema de… Sí, yo entiendo el tema de la incidencia social directa o mediada. Yo la respondo de esta manera, pero es el modo en que la respondo. Las universidades de la Compañía de Jesús tienen muy pocos recursos para dedicar a la investigación y entonces tenemos que priorizar. No es que sea la mejor investigación ni la única necesaria, pero sí que la investigación típica de la Universidad de la Compañía de Jesús tiene que tener una incidencia real, concreta y estar vinculada con actores sociales. Entonces, también aquí hay, si no me acuerdo y lo cito con frecuencia, alguien que investiga modelos matemáticos por computadora. Esa es una investigación también valiosa, pero no es la investigación típica de las universidades de la Compañía de Jesús, ni es la que nosotros querríamos promover, porque tenemos que, los pocos recursos, dedicarlo a aquello que nos parece más relevante y con mayor incidencia. Así es. Luego ya es discutible epistemológicamente o como quiera qué investigación es más o menos pertinente en una situación dada y para eso existen los consejos de investigación, justamente. Sí, respecto a la pregunta tuya, Iván, yo creo que Cata tiene mejores, porque es algo que hemos platicado bastante, creo que Cata tiene más, podría dar un aporte mejor en ese sentido. Yo quisiera centrarme en la segunda pregunta que haces. ¿Cómo te llamas? Perdón. Ilse, sí, disculpa. Sobre lo complicado que es esto de hacer una investigación a modo, ¿verdad? O para que agradarte, entonces te manejo cierto lenguaje, ¿verdad? Como a veces las investigaciones que aquí veo que utilizan el lenguaje jesuita, por así decirlo, ¿verdad? Como para complacer. Bueno, pues sí, ese es un riesgo, pero creo que también por eso hablamos de rigor. Rigor en el objeto de estudio, rigor en la metodología, rigor en el plan en el cual se va a ir desarrollando esta investigación, rigor en las articulaciones que puede construir esta investigación y en la política pública que quiere, en la cual quiere incidir, ¿verdad? Yo quizás cuando formulé la pregunta recordé una investigación que me tocó hacer, coordinar en Stanford sobre prisiones privadas a partir de un viaje que hace James Cavallaro, que vino aquí a la universidad y que fue presidente de la Comisión Interamericana. Le preguntaron en la Suprema Corte de Justicia del Perú si era o no era pertinente favorecer las prisiones privadas en Perú. Entonces nuestra respuesta pues era hacer un estudio en donde dijera, pues si es pertinente favorecer las prisiones privadas o no es pertinente en Perú. Entonces, bueno, hicimos un estudio sobre las prisiones privadas en Estados Unidos y algunos comparativos que se dieron en otros países de América Latina, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa en las prisiones privadas? Le das a una persona que lo que quiere, el objetivo es el afán de lucro y, por supuesto, la comida está
muy mal, las condiciones también en las que viven, etcétera. Pero eso había que plantearlo, pues. Entonces, bueno, esto pues con el fin de que tuviera un efecto en la política pública del Perú y de plano decir, pues si esto sucede en Estados Unidos, en donde hay muchas regulaciones respecto a las condiciones que tienen que tener los presos, imagínense en estos países en donde se caracterizan las prisiones por en fuertes hacinamientos, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? A que tienen que tener pues clara la problemática social que quieren abordar, la relevancia y la política a la que quieren incidir, ¿verdad? Recordemos que también nuestra investigación no tiene un corte inmediatista, ¿verdad? Tiene un corte a mediano o a largo plazo. Uno de los libros que me tocó leer cuando estaba ya finalizando mi estancia en Estados Unidos fue el futuro de la educación superior, ¿verdad? El Future Higher Education. ¿Cuál es ese futuro? Y uno de los planteamientos que hacían era la cuestión de que los investigadores tenían que mover sus propios recursos para conseguir fondos, lo cual nos pone a nosotros en otra problemática complicada, ¿verdad? Esto de los grants famosos, ¿verdad? Y porque pues quizás a todos nos tocó ver pues académicos que por su facilidad o por sus relaciones o por sus privilegios o por lo que sea, pues les resultaba relativamente sencillo conseguir recursos para financiar sus investigaciones, pero también había otros investigadores cuyos temas quizás no eran tan vendibles, por así decirlos. Entonces ahí también se crean este tipo de disparidades que pueden haber entre los propios investigadores y creo que es un tema que vale la pena ponerlo porque también está sujeto pues a los vaivenes, digamos, del mercado de investigación en turno, ¿no? Y creo que en ese sentido pues nos pone a pensar sobre el rol de la investigación ante la 4T, ¿verdad? Gracias. Sí, muy rápido decir que el proceso de investigación también puede ser un fin en sí mismo, no solo el producto. Sobre todo desde el Ibero Puebla, con las capacidades limitadas que tenemos para investigar, el proceso tiene que generar fortalecimiento de actores y fortalecimiento de institucionalidad. Entonces también lo vemos como un fin en sí mismo. Ahora, lo ideal para nosotros es hacer concurrir saberes y sabedores, por esta dicotomía entre investigadores y la institución. Me parece que al contrario, en esta perspectiva de saberes y sabedores, hay que reivindicar a las y los investigadores, pero también hay que reivindicar el entorno institucional. Y me parece que es ahí donde hay que construir esta conjunción virtuosa entre intereses particulares e intereses institucionales. Si no, puede ser realmente complejo y peligroso. Alrededor de lo del CONACYT, solamente decir que yo insisto, la moneda está en el aire y todo esquema de política pública es corrompible, ¿no? Pero me parece que la clave está en los incentivos. O sea, hoy el incentivo está muy dirigido a métricas que la verdad no, desde el Ibero Puebla sí las cuestionamos en términos de su pertinencia y eso creo que generan individualismo, generan una visión muy centralista en la investigación, etcétera. Entonces, ojalá que haya una política pública que busque sobre todo no solo que se publique la producción, sino también la vinculación. Y finalmente, ya estamos implementando estrategias parecidas a la del CIAMOPE. A ver, todas las universidades o casi todas las universidades del SUG tenemos espacios de incidencia con ejes temáticos, todos tenemos programas o institutos de derechos humanos, tenemos de medio ambiente, tenemos de migración. Entonces, la idea es, a partir también de la experiencia del CIAMOPE, es cómo les vamos dando esta vocación, yo decía, más transversal, pero también para compartir tanto estrategias de incidencia como investigaciones también y ampliar nuestras capacidades. El eje de tejidos sociales son 5 equipos, es bastante y es un buen conjunto de investigadores que justo busca por ahí, ¿no? Y básicamente sería eso.
Aprovecho para aclarar el tema de la asignatura. El CONACYT te pide para cualquier profesor, para que reciba su estímulo, o sea, un profesor de asignatura puede tener un nombramiento de SNI, pero sí, para recibir su estímulo requiere un contrato o un convenio por 20 horas a la semana de una institución. Entonces, eso compromete, digamos, es media plaza, o sea, es media plaza que tienes que otorgar a alguien, y es una decisión no solo porque es SNI, sino es una decisión que tienes que tomar conforme a los requerimientos de una persona si la necesitas para otras. Es así de simple. Entonces, si no es tan sencillo, sé de instituciones que no tienen ningún empacho en entregar esa carta y decir que esas personas son tiempo completo en su universidad. Pero sé también que esas instituciones no les van a hacer nada por su tamaño y por su peso político, pero en el ITESO, en las universidades del sur, no podemos arriesgarnos a otorgar esas cartas sin el sustento de ese convenio o contrato. Bueno, tenemos todavía tiempo para una ronda más de 3 preguntas, comentarios, Everardo. Desconozco cómo estén las condiciones de investigación en Ibero Puebla y en Ibero Ciudad de México, pero aquí, este tema de la cantidad de SNIs, pues cuando analizamos la mayoría de los SNIs está en nivel 1. Cuando analizamos la categoría de nivel 2, y lo que refiere, pues es precisamente un académico que no solamente tiene una línea y un trabajo investigativo individual, sino que de alguna manera pues tiene ya un grupo con el que colabora y que de alguna manera liderea para hacer un trabajo precisamente de producción ya no individual, sino colectiva. Nivel 3, pues es aquel que ya tiene años haciendo eso, ¿no? En ese sentido, pues pareciera que el tipo de investigador nivel 2, pues desde lo que escucho, es el tipo de investigador que quisiéramos tener, aquel que trabaje en equipo. Pero bueno, desde la estructura que tenemos de organización, pues bueno, nuestros investigadores tienen 20 horas solamente para dedicar a la investigación y hay que dedicarse a otras actividades, ¿no? Y bueno, el trabajo de investigación es un trabajo celoso, a veces hay que tener tiempo para leer, a veces tiempo para pensar, y la gente que piensa a veces parece que no está haciendo nada, ¿no? En fin, a lo que voy es, ¿existe alguna perspectiva en términos institucionales en donde se pueda pensar en investigadores de carrera que promuevan la investigación colaborativa en temas que son pertinentes o prioritarios dentro de las instituciones, o se seguirá manteniendo esta como estructura en donde hay que dividir un poco el trabajo de investigación con otras tareas, entendiendo que tanto el trabajo de investigación y el otro que hacemos pues es un trabajo pues de servicio, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por el conversatorio. Yo la semana pasada estuve en la Ibero, en la Ciudad de México, en un congreso sobre paz con perspectiva de género, y la vicerrectora hablaba de la transversalización de la perspectiva de género, la interculturalidad y la sustentabilidad como parte de la apuesta de las universidades jesuitas, o al menos de la Ibero. Y quería saber su opinión con respecto a estos 3 ejes para la investigación también. Bueno, como se acuerdan que David se tiene que ir, entonces le vamos a dar la palabra antes de que se vaya. Luis decía bien, nuestras instituciones no son centros de investigación. No hay dedicación exclusiva para la investigación y no creo que haya perspectivas para esto. En la Ibero está normado, quienes se dedican a esta investigación tienen tantas horas asignadas frente a grupo, quienes están en el SNI tienen 8 horas asignadas frente a grupo y el resto lo dedican a la investigación. Esto también es garantía de una docencia actualizada
Y esto existe también en las universidades de prestigio en Estados Unidos, ustedes lo saben. Quienes tienen los mayores niveles de investigación dan clases en los primeros años. En fin, esto no pienso honestamente que vaya a cambiar, pues hay otros centros que sí lo tienen y me parece muy bien. En efecto, pues los temas que enuncia Luis son temas del sistema universitario jesuita en general. Para la Ibero Ciudad de México son temas prioritarios: medio ambiente, género, interculturalidad, muy diferenciadamente. Por ejemplo, el tema de medio ambiente e interculturalidad está asumido perfectamente por la universidad. Medio ambiente y género, perdón. Medio ambiente y género para los millennials y eso está dado. Pero la perspectiva de derechos humanos, que es otro tema a transversalizar, y el tema de la interculturalidad para abajo, no para arriba, son cosas que nos cuesta mucho trabajo. Entonces hay menos investigación allí, pero sí, son de los temas que han de transversalizar los currículos en general y pues que tienen su peso de investigación allí. Es lo que puedo comentar. Sí, solo decir que estamos en un proceso de revisión de planes de estudio, donde esos son los tres ejes competenciales y transversales que hemos definido en el SUG. Algunas universidades van más adelantadas, como el ITESO, que ya prácticamente terminó, igual la Ibero Ciudad de México. Y cuando hablamos justo de transversalizar, es eso, cómo enfocas la investigación, pero también cómo enfocas la vida curricular de la institución y los programas. ¿Por qué puede ser virtuoso? Porque es vincular la docencia con la investigación justo. Entonces, si lo logramos, me parece que podríamos eficientar más nuestros recursos y tener sobre todo más hondura. Y sí, solo decir que creo que un proyecto importante que tenemos en la Ibero Puebla es como tenemos 6 observatorios: transparencia, salarios, participación ciudadana y calidad democrática. Tenemos 3 institutos: derechos humanos, medio ambiente, diseño e innovación tecnológica. El tema es cómo los transversalizamos y los vinculamos con los programas de estudio y cómo los transversalizamos a todas las direcciones generales. Eso nos va a permitir justo no solo compartir perspectivas comunes en la universidad, sino ser más profundos tanto en los procesos de investigación como en los resultados mismos de las investigaciones. Creo que ese está el gran reto y hoy por hoy, por lo menos en Puebla, no estaríamos en posibilidades de una redefinición de tiempos, horas, en fin, sino más bien es como con lo que tenemos hacemos más, ¿no? 3 comentarios. El primero, pues los recursos para la investigación siempre van a estar limitados, siempre, ¿verdad? Sobre todo en nuestras universidades. Esto queda más claro en relación a la gama de problemas que podríamos estudiar y no lo hacemos, pues esta es una de las razones por las cuales es necesario apegarnos a estos criterios, sobre todo a los criterios de pertinencia de los proyectos y de las líneas de investigación que tenemos en las universidades de la compañía. Segundo, vuelvo a retomar, nosotros no somos una Research University, ¿verdad? Somos universidades encaminadas a la formación de personas, pero la investigación es muy importante porque nos da credibilidad y nos da todos estos elementos que mencionaba David, nos da independencia, nos da ingresos económicos que nos hace pues posicionarnos en el campo de la educación superior como universidades jesuitas. Y algo que a mí me motiva mucho el que estén aquí mis 2 colegas es la buena disposición que tenemos para hacer trabajo colegiado y en redes en proyectos de investigación. Y yo creo que ahí está la clave y la diferencia que podemos hacer
como universidades jesuitas en los campos de derechos humanos, en los campos de tecnología, en los distintos campos del conocimiento que trabajamos nuestras universidades. Finalmente, pues yo sí creo que la importancia de la investigación en nuestras universidades es tal que no tendríamos es tal que sin esta dimensión sustantiva del trabajo universitario no estaríamos cumpliendo cabalmente nuestra misión de formar a personas, ¿verdad? Entonces sí es sumamente importante. Con eso termino agradeciendo a ambos su presencia. Muchas gracias a los tres por su participación. Yo creo que sus aportaciones serán muy ricas para seguir tomándolas en consideración para avanzar en los temas del sistema universitario jesuita en consideración con la investigación. Añado también que en el tema de recursos lo que hemos hecho aquí en el ITESO es buscar cómo articular la investigación con la licenciatura, o sea, con la formación y la vinculación. Creo que ese es el reto que nos puede poco sacar adelante de la escasez de recursos. Hay experiencias muy valiosas que se estuvieron compartiendo en la mañana de cómo en la licenciatura ya empezamos también a involucrarlos en la producción de papers indexados en redes internacionales. Entonces, pues eso añadiendo a esta pregunta que nos hacían. De nuevo, muchas gracias David, Luis, Mario, por su participación en estos diálogos y esperemos que sigamos reflexionando en torno a este importante tema. Gracias, buenas noches. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.